La Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior, por sus siglas RIAICES, tiene entre sus propósitos principales desarrollar y colaborar en programas de investigación relacionados con la calidad de la educación superior, establecer y consolidar el Observatorio Iberoamericano de la Educación Superior. RIAICES reconoce que la generación, aplicación y difusión del conocimiento y su transformación en conciencia es un factor fundamental en el desarrollo científico, económico y cultural de entornos institucionales, nacionales y regionales en el contexto de una sociedad en cambio permanente. En cumplimiento a esta tarea y en el marco del Congreso Internacional sobre la Calidad de la Educación Superior, organizado por el Cuerpo Académico Formación de Formadores Formare de la Escuela Normal Superior de Michoacán, se reúnen en este espacio académico 3 profesionales de instituciones de educación superior: la Universidad Carlos III de Madrid, la Escuela Normal Educadora Rosaura Zapata de Michoacán, México, y la Universidad de Guanajuato, Campus León, México, y en torno a la mesa Formación Transdisciplinaria, Metodología Híbrida y en línea. ¿Pero qué es una mesa transdisciplinaria? Es un espacio que reúne a profesionales mediante relaciones horizontales, multidimensionales, en la que se pueda abordar la realidad en diversos niveles, interligando el conocimiento desde una perspectiva sistémica para advertir el todo y sus partes y lograr encontrar las coyunturas, las bifurcaciones, las articulaciones y, entre tanto, lo potenciable para la construcción y reconstrucción que demanda la realidad compleja. En esta mesa se encuentra el diálogo de 3 profesionales que tienen una formación desde la economía y que aportan a la educación y al emprendimiento de la educación superior desde la perspectiva de la Unión Europea, por ejemplo. También tenemos un profesional que su formación es en el campo de la educación y las artes. Además, también tenemos una profesional que tiene su formación en el campo de la medicina. Es decir, aquí encontraremos el encuentro, la relegación de conocimientos de diversas perspectivas, disciplinas, ciencias. La mecánica para el trabajo de esta mesa, para el diálogo y el intercambio, constará de 3 momentos. El primero será de máximo 15 minutos de participación para cada ponente. Al terminar cada ponente, los participantes de esta mesa, en un segundo momento, al terminar cada ponente, podrán hacer comentarios, preguntas o reflexiones sobre las participaciones de cada ponente. Y una última participación, un último momento, es el diálogo que se realizará los 3 ponentes de manera fluida respecto a lo que aporta la participación de cada uno, intentando generar una construcción colectiva transdisciplinaria. Así es que damos inicio. Me permito presentar a ustedes a la doctora Mayela Saraí López Castro. Ella es doctora en Economía y Gestión de la Innovación por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales y a la Universidad Carlos III de Madrid. Es coordinadora técnica de la Cátedra de Estudios de la Innovación y colaboradora honorífica del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, también de la Universidad Complutense de Madrid. Recientemente participa en el proyecto europeo más grande en cuanto a transformación educativa. Esto es algo grandioso. Este proyecto se llama Young Universities for the Future of Europe, una prueba piloto que pretende construir un ecosistema de educación superior moderno, contribuyendo a dotar a Europa del capital humano necesario para resolver sus mayores problemas sociales y desafíos tecnológicos. Pues bien, damos el uso de la palabra a la doctora Mayela Saraí López Castro. Y muchísimas gracias, doctora Iztaccíhuatl. Y para mí es un gusto poder saludar a todos los presentes aquí. Muchas gracias por la cálida introducción.
Bueno, voy a compartir presentación. Ahí está. Avisarme, por favor, si se puede ver. Sí, adelante. Estupendo. Pues justamente el día de hoy vengo a hablarles de lo que comentaba la doctora Iztaccíhuatl, este proyecto muy importante que estamos desarrollando ahora en Europa, varias universidades con el objetivo de transformar la educación superior aquí en Europa. Este es un proyecto que nace por la iniciativa del Consejo Europeo en el año 2017 que propone, entre otras cosas, la creación de al menos 20 universidades europeas para el 2024, que esto, ¿qué pretende? Pues pretende que sea una estrategia común a largo plazo para una educación compartida e integrada entre universidades y con vínculos cuando sea posible con la investigación, la innovación y la sociedad. ¿Qué se pretende con todo esto? Pues aumentar la competitividad internacional de la educación superior europea. Esta es una prueba piloto que comenzó en el año 2018 y que se ha ido complementando con varias ayudas. Es un proyecto que tiene una cuantía bastante importante, no solamente en recursos financieros, sino también en socios. Ahora, más adelante, vamos más o menos a explicar, bueno, quiénes son estos socios. ¿Qué significa prueba piloto? La prueba piloto significa que las universidades vamos a servir de laboratorio para implementar un nuevo concepto y determinar el modelo que mejor funciona. Vuelvo a repetir, estamos ahora mismo en una prueba piloto haciendo pruebas y errores para ver qué es lo que las mejores lecciones aprendidas con el objetivo de en 2 años poder lanzar este modelo y abrirlo a toda Europa. Ahora mismo estamos un pequeño núcleo de universidades que más adelante veremos cuáles son. Esto es a grosso modo nuestra alianza, que es la alianza JUFE, como dijo la doctora Iztaccíhuatl, es el Young University for the Future of Europe. Estas universidades somos 10, como podemos ver, son universidades de distintas regiones europeas: Bélgica, Alemania, España, Chipre, Reino Unido, Finlandia, Holanda, Polonia, Italia, Croacia, y luego tenemos 2 socios que no son universidades. Uno es ADECO y otro es Kairon. ADECO se dedica a la formación profesional, se dedica a la empresa, se dedica a la formación y atracción de talento. Y por otra parte, Kairon es un sistema que ha gestionado plataformas educativas. Esto es a grandes rasgos la alianza JUFE. Y por decir unas cifras, pues tenemos alrededor de 140,000 estudiantes, 22,000 personal de staff, académicos, docentes. Y bueno, pues tenemos una serie de indicadores que no voy a entrar muy en detalle, pero como podemos ver, es una alianza que está extendida a lo largo, bueno, de todas las regiones europeas, cada una con peculiaridades. Los objetivos principales de esta alianza. Es una alianza basada en la cooperación entre universidades, ciudadanos, empresas, gobiernos locales, regionales y nacionales. Se pretende que sea una universidad multicampus que no tenga barreras y que permita la movilidad de estudiantes, docentes e incluso también personal administrativo. El objetivo de todo esto es colaborar en conjunto, es decir, estudiantes, profesores, gobiernos, empresas, para dar respuesta a los desafíos sociales. Esto es a grosso modo el ecosistema de JUFE. Tenemos estudiantes, como lo viene recalcado, empresas, gobiernos y ciudadanos. Esta es nuestra gobernanza de JUFE y es un tanto peculiar porque aquí el estudiante es el centro de atención o es el foco principal en esta gobernanza. Aquí llama la atención 2 actores que son el Town Hall. El Town Hall no es otra cosa más que los ayuntamientos en las regiones donde están las universidades juegan un papel fundamental tanto para la toma de decisiones como para la implementación de estrategias. Y por otro lado están los estudiantes que, como vuelvo a repetir, ellos son podríamos decir, nuestro cliente principal o para quienes trabajamos. Ellos deciden qué acciones se van a implementar, qué acciones no les parecen correctas y nosotros estamos trabajando para ellos. Este proyecto se divide en la parte izquierda en distintos grupos de trabajo. Somos 8 grupos de trabajos, cada uno
encargados de distintas actividades. Tenemos el paquete de trabajo que llega a todo el tema de calidad, de indicadores, el tema administrativo y los programas académicos. La peculiaridad de este sistema se llama el Youth Star System. El Youth Star System son actividades extracurriculares con un sistema innovador de reconocimiento. Son 4 estrellas que el estudiante va a permitir añadir a su currículum. Una es la movilidad, que puede ser presencial o virtual. Otra es el aprendizaje de idiomas. Otra es el fomento a la innovación y el emprendimiento. Y otra es el voluntariado. Aquí voy a destacar 2 actividades que son muy peculiares y que son como nuestro máximo tesoro, por así decirlo. El programa de emprendimiento tiene 2 actividades. Una es el programa de emprendimiento, que no es otra cosa más que formación para fomentar en el estudiante una mentalidad emprendedora. El segundo son los Challenge Team, que estos son grupos multidisciplinares formados por gobierno, industria, estudiantes y ciudadanos que abordan un problema social, tecnológico en la región donde se encuentran, con una metodología novedosa que implica soluciones que no están contempladas antes y, por supuesto, que son creativas. Estos equipos se requiere que estén formados por estudiantes de todas las universidades europeas que tengan un perfil distinto, porque, como ustedes sabemos, la multidisciplinariedad de las disciplinas hace que se enriquezca la solución a cualquier problema. Estas son 2 actividades que estamos desarrollando ahora en prueba piloto. La otra es el voluntariado, que lo conocemos nosotros internamente como Help Desk, que aquí esto se colabora en estrecha vinculación con los ayuntamientos. Por ejemplo, ahora mismo tenemos dos actividades en esta área. Una es el apoyo al emprendimiento, en donde se establecen módulos donde los estudiantes de manera voluntaria resuelven dudas sobre extranjería, apoyo escolar para estudiantes de manera gratuita. En un futuro también se piensa que haya un plan de convivencia con personas mayores de movilidad reducida. Todo esto siempre viene bajo demanda de los ayuntamientos locales. Y luego del personal académico y profesional, tenemos también desarrollo profesional a nivel europeo, que implica la movilidad y oportunidades tanto para docentes como para administrativos. ¿Cuál es el papel de nosotros aquí? Que somos líderes del paquete de trabajo, innovación y emprendimiento. Somos colíderes del paquete del trabajo de voluntariado y, bueno, participamos en toda la toma de decisiones de todo este proyecto. Los principales retos y dificultades en el corto plazo, que hace falta una estrecha coordinación entre los 8 paquetes de trabajo que estamos trabajando, porque nos hemos dado cuenta que muchos problemas son transversales, muchas necesidades son transversales, y comenzamos cada uno trabajando de manera independiente, y nos hemos dado cuenta que ahora precisamos de una comunicación entre todos para poder alcanzar el objetivo común. También problemas, una visión compartida del personal. Mucho personal no ve la importancia de estos temas, y ha sido un poco difícil la implementación de ciertas actividades. El idioma es un proyecto europeo que se requiere el inglés, y nos hemos dado cuenta de que muchas actividades tenemos el capital humano, tenemos profesores brillantísimos, pero que lamentablemente el inglés ha sido un grave problema. No solamente tanto docentes, también como para personal de apoyo. Incentivos a profesores para involucrarse en las actividades que no teníamos contemplados en un inicio, y que ahora mismo estamos en constante diálogo, tanto como rectores, vicerrectores, departamentos académicos, para ver cómo podemos integrar esta actividad dentro de los currículums de los profesores. Y luego también tenemos una serie de problemas de reconocimientos automáticos de todos los grados de los estudiantes. Bueno, también tenemos otro tipo de problemas, que son la integración en una plataforma de todos los servicios de los estudiantes, cómo poder contratar a personal, la financiación de estas personas. A medio plazo, tenemos una rigidez en los sistemas nacionales aquí en España, la acreditación de títulos, contratación, conseguir un apoyo institucional para facilitar el desarrollo a largo plazo de las alianzas, y la sostenibilidad, por supuesto, a largo plazo,
con los correspondientes desafíos que se vislumbran en los ámbitos financieros, legales y administrativos. Es así como yo quería compartir esta estrategia que estamos implementando ahora y que esperemos en un futuro pueda ser una realidad y que todos estos problemas, bueno, que les he comentado, son menores si comparamos con el objetivo que pretendemos realizar. Creo que he ido bien de tiempo y hasta aquí ha sido la presentación. Cualquier duda que tengan, pues al final, cuando haya la oportunidad, con mucho gusto responderé sus preguntas. Simplemente decir que es un proyecto muy complejo, que tiene muchas peculiaridades, pero dado el tiempo, bueno, no me dio, vaya la redundancia, el tiempo de poder ir a detalle a cada una de las singularidades, pero vuelvo a reiterar cualquier duda o pregunta a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Sarai. Pregunto al auditorio si tienen alguna participación al respecto. Bueno, al parecer no hay. Doctora Sarai, particularmente me parece un proyecto muy innovador. Creo que resuelve una problemática de formación importante, que es resolver el libre tránsito de los estudiantes de un lugar a otro, de una carrera a otra. Habla sobre el proceso del proyecto para generar un modelo educativo, o sea, el modelo educativo que genere las condiciones de una nueva universidad para la Unión Europea. La pregunta que yo tendría en este momento es si las carreras que tendrían estas universidades serían bajo la misma lógica que fueron diseñadas en el siglo pasado, es decir, licenciatura en administración, contabilidad, educación, derecho, o tendrán una perspectiva ya de integrar nuevas carreras más híbridas, como decía el doctor de Brasil, ya con nuevas formas de prepararlos para una nueva vida, para una sociedad del posempleo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues sí, justamente ahora mismo con los recursos lo que estamos haciendo, tenemos una oferta educativa compartida entre las 10 universidades donde los estudiantes pueden acceder a cualquier grado, a cualquier grado, licenciatura, posgrado, maestría de cualquier universidad. También es cierto que lo que estamos haciendo es, lo que queremos es que no sea un modelo top-down, es decir, que todas las materias educativas vengan ya establecidas por quien sea, sino que lo que queremos hacer es recoger todas aquellas necesidades del mercado y adaptar todas esas necesidades y demandas que están. Las empresas, por ejemplo, pues llegan con muchas demandas de habilidades blandas que los estudiantes no tienen, nuevas metodologías, nuevos métodos de producción, pues que a veces lamentablemente el currículum o la carga académica no está actualizada a las necesidades actuales. Entonces, estamos trabajando para hacer una oferta específica con todas esas demandas y que el currículum sea adaptable. Esta nueva demanda no va a ser estática, sino que va a ir cambiando en función de los cambios que vengan también del entorno. Entonces, pretendemos que sea una demanda flexible en donde va a haber cada año o cada 2 años una actualización de todas estas ofertas. Muchas gracias, doctora Sarai. Doctor Eleazar. Hola, buenas tardes, Mayela. Fíjate que al escucharte, pues me pareció igual muy interesante, muy innovadora la propuesta. Sin embargo, me surgió ahí una situación en el sentido de que recordé ya hace más de 30 años la educación basada en normas de competencia, la EBNC, que igual estaría buscando en su momento contextual, histórico, la competitividad, pero también permitir la movilidad de los sujetos que se forman a fin de que de alguna manera se tenga de manera homologada o certera que su preparación en cualquier parte del mundo a donde vaya tuviera los elementos reconocidos a través de ciertos reglamentos
reglamentaciones o normas. Y la pregunta en concreto sería, ¿qué sería lo novedoso de este proyecto situándonos ante la EBNC? Lo novedoso de este proyecto justamente son las actividades extracurriculares que he comentado, que son el sistema de estrellas de Jufe, en donde a los estudiantes se les requiere por lo menos tener 2 estrellas, que son extras, que por ejemplo los estudiantes damos por hecho que todos hablan inglés y su idioma de la casa de origen, y luego tenemos la oferta polaco, italiano, alemán. Bueno, se les requiere pues eso, ¿no? Una estrella de movilidad, una estrella de voluntariado, en donde los estudiantes pretendemos una concienciación hacia la realidad social, ¿no? Que tengan un acercamiento con el entorno a través de, por ejemplo, casas de convivencia con personas mayores, con personas enfermas, donde van a vivir por 6 meses con estas personas ayudándoles. Otros son pues eso, los escritorios de ayuda a los ciudadanos, donde van a ir cambiando en función de los problemas que hay. Aquí en Madrid tenemos muchísima inmigración, donde los inmigrantes necesitan ayuda para sus trámites legales, y ahora mismo tenemos un escritorio donde estudiantes, sobre todo de derecho, van ahí de manera voluntaria a resolver y hacerles trámites a estas personas, ¿no? Luego tenemos nuestro programa que es de innovación y emprendimiento, donde fomentamos todas estas cosas. Entonces, eso sería lo novedoso de este programa, ¿no? Estas actividades extras que pretendemos fomentar habilidades o cierta conciencia con el entorno, siempre en pro de solventar problemas locales, europeos, nacionales. Gracias, doctora Saray. Gracias, doctor Eleazar. Doctora Katia. Sí, muchísimas gracias. Muy interesante realmente todo lo que nos comenta y compartir algunas problemáticas que también tenemos acá en la Universidad de Guanajuato e interés. La movilidad para nosotros, de los estudiantes, también es sumamente, tiene particular interés en este conocimiento de que esta movilidad les permite tener otros conocimientos, otras experiencias que van a, cuando ellos regresan a su casa de estudios, pueden compartir con sus compañeros y también pueden innovar. Entonces, me parece muy interesante esta parte. La problemática de la plataforma también la tenemos en el sentido de que la Universidad de Guanajuato ha tratado de hacer que sus diferentes carreras sean como muy versátiles y que los alumnos de una licenciatura puedan tomar las materias de otras licenciaturas que les son de su interés, estas materias opcionales. El problema de la plataforma y la administración de esta cuesta mucho trabajo, porque aparentemente en el dicho el alumno puede tomar carreras de otras licenciaturas, pero en la práctica esto no es posible porque la plataforma no se los permite al ser de otras carreras, y son situaciones que poco a poco tenemos que ir solventando. El idioma también resulta algo complicado, porque en los posgrados los alumnos que egresan tienen que tener cierto nivel de inglés, y después no pueden titularse porque les falta este nivel de inglés. Y entonces necesitamos estar trabajando con ellos día con día para que se estén preparando y alcancen su puntaje. Y 2 preguntas realmente que me parece muy interesante porque enriquecen también lo que hacemos de este lado. Esto de que el alumno sea el principal rector de todo este proyecto, y que les preguntan, o más bien que se basan en la decisión del alumno para seguir modelando el proyecto. ¿Cómo le hacen para tener estas respuestas o estas decisiones de los alumnos que vayan guiando el modelaje del proyecto? Muchas gracias, doctora Katia. Sí, el tema de la plataforma, bueno, nosotros cuando planteamos el proyecto no nos dimos cuenta de muchísimos problemas que han salido, siguen saliendo y seguirán saliendo. Y es un estira y afloja, y bueno, los que estamos trabajando en educación superior sabemos las peleas constantes con los de servicios no sé qué, con el otro que te dice que sí. Bueno, ya estamos un poco acostumbrados a lidiar con este tipo de problemas. Se me fue la pregunta. Era... ¿Cómo le hacen para tener estas decisiones o opiniones de los alumnos que vayan guiando el proyecto? Dentro de los paquetes de trabajo, que somos 8 que tenemos a cargo ciertas actividades, las universidades eligen un representante de estudiante Jufe por universidad para cada paquete de trabajo. Entonces nosotros tenemos 10 estudiantes en nuestro paquete de trabajo, que somos 25 personas de cada universidad europea. Y luego están los 10 estudiantes. Entonces los estudiantes asisten a nuestras reuniones y todos los documentos, todo lo que hagamos, los estudiantes lo leen, nos dan sus comentarios, y luego ellos en consenso, bueno, dicen,
nos parece muy bien y lo llevan a la gobernanza YUFE, que ahí están pues otro tipo de agentes. Y ahí se discuten las iniciativas y los estudiantes son los que sacan el diente para decir esta propuesta nos parece muy buena. Entonces nuestros estudiantes son los que nos defienden ante los órganos rectores de nuestras actividades y para ello tenemos que convencerles a los estudiantes que esa actividad está bien o también los escuchamos muchas veces las actividades nos dicen, ¿saben que no? Porque no le entendemos, vemos que no es novedoso y salió tal metodología que es mejor. La probamos, lo consensuamos y así es un construir siempre con los estudiantes de la mano, siempre. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Katia. Gracias, doctora Saraí. Vamos a continuar. Les presento al doctor Eleazar Castro Guardado. Él es director de la Benemérita Escuela Normal de Educadoras Rosaura Zapata de Morelia, Michoacán, México. Es doctor en formación de formadores por la Escuela Normal Superior de Michoacán, maestro en administración por el Centro Cultural Ítaca, es licenciado en informática por el Instituto Tecnológico de Mexicali, cuenta con certificación en psicología industrial organizacional por el Centro Cultural Ítaca. Es profesor de carrera de educación superior, se ha desempeñado en el nivel de preescolar como maestro y asesor técnico pedagógico de música y movimiento. En educación media superior como docente frente a grupo en instituciones públicas y privadas. También ha sido maestro de nivel superior en varias universidades y en el Instituto de Bellas Artes del Estado de Baja California. Les comento que en el ámbito artístico, él es un tenor. Es un tenor de reconocida trayectoria en Baja California, Sonora y el sur de los Estados Unidos. Entonces vamos a ver las aportaciones del doctor Eleazar, seguramente influido por esa esencia de las artes. Adelante, director. Hola, muy buenas tardes a todos. Y bueno, en esta ocasión me es grato compartir con ustedes y pues voy a tratar aquí de subir la presentación. Un momentito. Esperen, que dice que no hay disponibles. Esperen un momentito. Y que aquí me está pasando la ley de Murphy, que dice que cuando lo practicamos ya estaban ahí y ahorita ya no aparecen. Con calma, la flechita. Ya lo tengo ya. Okay. ¿Ya lo podemos ver ahí? Sí lo podemos ver, por favor, darle presentar. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues en esta ocasión quiero decirles que prácticamente en este compartir voy a tener 3 momentos en este espacio. El primero es una muy breve lectura de realidad en torno a la formación transdisciplinaria. Un segundo momento sería una construcción de escenarios en torno al mismo tema y formación transdisciplinaria considerando la metodología híbrida y en línea. Y el tercero es la experiencia particular en la Benemérita Escuela Normal Educadora Rosaura Zapata, que está en Mexicali, Baja California. Es donde estamos compartiendo en este momento. Y bueno, el primer espacio que tengo para ustedes preparado tiene que ver con esta lectura de aspectos de realidad en los que he puesto aquí que existe una crisis en el sistema, pues ante los avances tecnológicos que experimenta nuestra sociedad en el presente siglo, como lo es el desarrollo más fuerte de lo que es la red global de transmisión instantánea de información. Sabemos que posibilita esta comunicación de ideas y demás. Sin embargo, no ayuda en un momento determinado el hecho de que
en las universidades, hablo sobre todo en grandes zonas aquí en Latinoamérica, se busca que la escuela debe formar hombres y mujeres asimilando contenidos informativos, adquiriendo destrezas y hábitos determinados para lograr la inculturación a la vida moderna, en el debido uso del pensamiento crítico y reflexivo, lo cual pues repercute en una formación de docentes que perpetúa sistemas educativos que, con todo y los beneficios de la tecnología de avanzada, la aplicación de nuevas estrategias y métodos para la enseñanza o aprendizaje no logran de fondo una verdadera transformación de los sujetos, de los sistemas y por tanto de la cultura educativa. Y entonces, desde las últimas décadas del siglo pasado, se cuestiona la praxis en los centros universitarios y centros formadores de docentes como instituciones que fragmentan el conocimiento y ritualizan una herencia cultural de saberes. La educación fragmentaria no facilita al estudiantado generar puntos de vista más amplios y contar con una red de relaciones con otros agentes de la educación y grupos diversos que les permitan traspasar la frontera de estas disciplinas. Y ante este panorama de inicio, bueno, el COVID-19 pues ha venido de alguna manera a potenciar el uso de las tecnologías. En este país, en México, todavía tenemos inconsistencias actuales en nuestro sistema educativo porque se oficializa, el trabajo presencial o los acuerdos. Imagínense, por ejemplo, que todavía tenemos doctorados que solamente deben de realizarse de manera presencial y no fácilmente a veces las autoridades lo pueden o facilitan la implementación de estas oportunidades para estudiar. El nuevo paradigma entonces es llevar, por otro lado, el trabajo a los trabajadores y no los trabajadores al trabajo, y lo estamos viviendo en la actualidad. Entonces, ante estas situaciones me atreví a hacer algunos escenarios, presentar escenarios posibles de la formación transdisciplinaria, y en este trabajo le voy a tratar de dar celeridad en los escenarios posibles de formación transdisciplinaria, metodología híbrida y en línea. Tenemos la situación de incertidumbre e inestabilidad ante los sucesos complejos de la realidad. Hay una tendencia a incorporar enfoques del pensamiento complejo en la nueva escuela mexicana, y entonces ya se pretende que de alguna manera se utilice la dialogización, el diálogo, para la solución de problemas, y que obviamente también desde la formación docente estas oportunidades vayan emergiendo de menos a más. Hay una tendencia al trabajo de investigación colaborativa en las instituciones de educación superior. Ya estábamos escuchando hace un momentito a la doctora con la experiencia padrísima en Europa, que están ahorita en piloto. Y hay también una dificultad para romper paradigmas en la formación docente, y de esto les quiero platicar un poquito más en un momento. Se requiere que el sujeto sea perceptivo y que recupere su capacidad de dialogizar consigo mismo y con los otros. Es una necesidad que observo. También la necesidad de generar nuevos métodos de indagación o de articulación de distintos niveles de realidad para leer. No se escucha, doctor. Se canceló su audio. A ver, permítame. Ya. ¿Ya se escucha? Sí, un poco viciado, pero sí. Un poco viciado. Ya, A ver. adelante ya. Gracias. La necesidad, decía, el COVID-19 ha forzado a implementar nuevas metodologías para llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo tendencial o lo inmediato que se observa es lo siguiente. La formación del pensamiento transdisciplinario se tornará una corriente alternativa para resolver problemas desde la óptica de otros paradigmas y métodos de trabajo
que aún no han sido del todo explotados. Se incrementará la apertura en el sistema educativo nacional y mundial a la oficialización de planes y programas de estudio que incluyen la metodología híbrida y en línea. Si bien pareciera que todo estuviera reglamentado, todavía hay algunas lagunas. Hay también un escenario alternativo negativo a corto plazo, sería el que se dificultará la apertura en los centros de estudios superiores y de formación docente, la inclusión de nuevos paradigmas. Y esto no es fácil porque estamos hablando de cuestiones epistemológicas para comprender cómo es que generamos el conocimiento y cómo entonces habría que abordarlo. Y esta necesidad de darle articulación a las experiencias y los saberes. Entonces, continuarán ciertas facultades y en las instituciones formadoras de docentes de ciertas ciudades del país la dificultad de llevar a cabo clases en línea o prácticas educativas con metodología híbrida. Y hace un ratito, por la mañana, el doctor Abraham nos compartía esto, instituciones en lugares como Campeche, como en Yucatán, en ciertos espacios de nuestra República Mexicana, esto se ha dificultado. Un escenario positivo sería que el docente con pensamiento transdisciplinario se volverá un requisito formativo en las mallas curriculares, o bien se podrán optar o incluir en los centros formativos nuevas formas de abordar el conocimiento que incluirán, entre otros, el pensamiento complejo. Llevarán a cabo investigaciones participativas e interdisciplinarias aprovechando los medios electrónicos de comunicación, que ya lo estamos viendo aquí, no a largo plazo, sino más corto, como nos lo relatan en el caso de Europa. Y un corto plazo caótico se identificará la necesidad urgente de formar docentes con otras características de perfil de egreso, y ello implicará el incluir nuevos paradigmas de investigación y articulación de saberes y habilidades para llevar a cabo el diálogo inter y transdisciplinario a fin de explicar temas, innovar, crear o solucionar problemas aprovechando los medios electrónicos de comunicación. Aquí el reto es generar la portabilidad en los procesos de formación transdisciplinaria, aprovechando los dispositivos electrónicos, las redes sociales. Ahora viene la parte de compartir la experiencia en la institución formadora de docentes en la cual estoy compartiendo con compañeros y estudiantes. Hace poquitos años llegaron de la Escuela Normal Superior de Michoacán compañeros del grupo Formare, nos ayudaron a obtener un doctorado algunos docentes en Baja California, entre los cuales 3 están en esta institución formadora. Y eso, pues de veras que nos ha creado un boom, porque nos cambió muchas cosas y que han impactado aquí en la escuela. ¿Cómo? En lo micro. Cambios en las formas de trabajar nuestras academias docentes. Empezamos a voltear, a vernos un poco más y que exista colaboración entre las disciplinas para la construcción de documentos académicos de titulación, aprovechando los diferentes perfiles y acercándonos a través de foros, por ejemplo, a través de modalidades en línea. Otra, los nombres de documentos académicos, aunque pareciera a lo mejor en otras instituciones y en otros centros, algo extraño. Aquí, por primera vez se incluyen vocablos que no acostumbrábamos en esta benemérita escuela normal. Un ejemplo, y les quiero decir que estos ejemplos son temas brutos, sin pulir, no están acotados, fue como nacieron, pero está interesante. Es un tema, la interdisciplinariedad como estrategia para generar aprendizajes significativos en los alumnos de preescolar. Me estoy refiriendo aquí a temas de tesis de investigación, quizá de prácticas de las estudiantes, o bien a través de portafolio electrónico, que son modalidades para titularse de acuerdo a los acuerdos en las escuelas normales en México. Otro tema, las artes como una herramienta para trabajar de manera interdisciplinar
con los campos de formación para desarrollar en los niños distintas habilidades y competencias, favoreciendo su formación integral. Aquí las palabras son interdisciplinariedad, tomarlas en cuenta para que tuvieran una intención educativa, algo que quisieran, en este caso, los estudiantes trabajar con, en este caso, los educandos de nivel preescolar, que es lo que más formamos en esta institución. Otra experiencia es que los portales para el aprendizaje, los Learning Management Systems y el tránsito a modalidades en línea e híbridas, con la contingencia, lo bueno es que ya nosotros las veníamos trabajando y actualmente sí tenemos estas modalidades que nos permitieron durante principios del 2020 y a la fecha no parar nuestro trabajo académico, nuestras clases, y así lo tenemos. Estudiantes que están en línea, estudiantes que están de manera presencial y a la vez en línea, que vendría siendo lo híbrido. También fue bueno porque nuestras prácticas educativas, estas que los estudiantes fueron a hacer de manera virtual, aprovechando las TIC, fueron permanentes. Otra, las redes de colaboración con otras instituciones de educación superior y formadoras de docentes, estamos ya tendiendo a este trabajo colaborativo. En este momento se está construyendo una maestría en gestión con otras instituciones normales del estado de Baja California junto con la BNERS. Y esta es una manera también para nosotros importante porque acá entre nos de repente surgían muchos egos entre las instituciones formadoras de docentes y a veces poco volteábamos a vernos unos a otros cuando es muy importante que aprendamos a colaborar y a trabajar en conjunto, porque los beneficiarios son nuestra población. Cambio en la cultura organizacional, y esto es algo que está ahorita actualmente. Estamos buscando la articulación del trabajo entre las áreas sustantivas, de tal manera que estamos mutando de la autogestión y esto trae algunas dificultades. Me explico. De repente, estábamos acostumbrados a que el líder o coordinador en una dirección de una escuela normal diga qué hacer y cómo hacerlo, y de pronto dice, bueno, creo que es muy importante que se puedan hacer estos trabajos de tal manera que confiamos en las capacidades, en los saberes y que podemos trabajar de una buena manera. Claro que también hay resistencias al cambio, ¿no? Porque implica también voltear a hacer ejercicios dialógicos y trabajos articulados. Si yo hablaba de una maestría en gestión, de repente, pues era importante que la gente que está en diseño trabajemos en conjunto, que la gente que está en las áreas de investigación, en las áreas de extensión y difusión académica, cultural y deportiva, vayamos trabajando en conjunto. Parece extraño, pero antes estábamos mucho más desarticulados en ese sentido. Y entonces, lo más complejo ha sido que los formadores y personal puedan tener mayor apertura para dialogizar, escuchar diversas posturas sin alterarse o aceptar y respetar voces e ideas distintas. La utopía posible en este momento es que, por ejemplo, tenemos programas donde el gobierno federal nos dice, ustedes planeen, digan qué es lo que necesita su institución, piden la cantidad económica que de acuerdo a las normas les es posible, y de pronto este trabajo que se ha hecho solamente desde las gestiones directivas, en nuestro caso decimos, bueno, es que es importante también incluir las voces de los estudiantes, voces de otros agentes educativos en la comunidad de la Benemérita Escuela Normal Rosaura Zapata.
Yo espero, y con esto cerraría, espero que con el tiempo sea posible que la comunidad educativa en conjunto pueda reflexionar crítica y epistemológicamente para conocernos más, reconocernos y conectarnos en una dimensión más espiritual, de formarnos cada uno para sí y con los otros a fin de transformar nuestras realidades. Y por supuesto, las prácticas educativas. De tal manera pues que la formación transdisciplinaria debemos voltearlos en diferentes niveles de realidad y con diferentes agentes de la educación. Entonces, hasta aquí sería de momento lo que tenía preparado para ustedes en una realidad un tanto más micro en la experiencia, pero que espero que les sea significativa. ¿Okay? En este contexto. Gracias, doctor Eleazar. Ha sido muy enriquecedora la experiencia de la Escuela Normal de Educadoras de Mexicali y ya la ando querido pasar para Michoacán. Pues muy interesante el tipo de formador o de formadora o de educadora, una formadora inclusiva, porque no solamente hay que formar a los formadores de formadores, sino también lograr que la transdisciplina llegue a concretarse en los procesos formativos en el nivel de preescolar. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos la experiencia de la formación de formadores en preescolar, a diferencia de la formación universitaria. Y fíjense ustedes que hace unos días platicábamos que es muy complicado querer resolver o remediar algo en la formación superior que no se construyó en la educación básica. Entonces, construir un pensamiento creativo, complejo, prácticas transdisciplinarias, las tenemos que hacer desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación media, para que se concreticen en la educación superior, porque no van a ocurrir de manera mágica. Por ejemplo, veíamos la necesidad de un sujeto ético. En este mundo en crisis se requiere un sujeto ético, un sujeto social ético, pero si no está formado desde la infancia, o sea, no podemos hacer milagros, no podemos enderezar árboles. Bueno, sí podemos. Yo soy formadora de adultos y creo que es posible el cambio, ¿verdad? Bien, pues muchas felicidades, doctor Eleazar, por su participación. ¿Alguien quisiera hacerle algún comentario? Doctora Mayela, adelante. Muchas gracias, doctor Eleazar, por la presentación. Además, la última frase me resultó muy inspiradora y vamos, o sea, la presentación me gustó mucho y es bueno conocer experiencias. Yo soy mexicana, que no lo he dicho, yo soy de Michoacán, pero bueno, tengo viviendo acá en España ya muchísimo tiempo. Respecto, bueno, a la metodología híbrida, que bueno, que usted hace bastante énfasis, ¿no? Y que, bueno, yo estoy muy de acuerdo que acá se ha abrazado bastante bien este tipo de metodología, pero estamos hablando en un contexto distinto. Por ejemplo, en países más rezagados, el tema del COVID y el tema de en línea vino a traer desigualdades tecnológicas donde había muchos estudiantes que dábamos por hecho que podían conectarse en línea, cuando sabemos que las condiciones no. Por ejemplo, aquí en Europa tenemos la gran fortuna de tener bibliotecas públicas en cada barrio donde son gratuitas y muchas de ellas abiertas 24 horas, ¿no? Por ejemplo, entonces, en el escenario que usted proponía, doctor, se han planteado este escenario en donde no todos los estudiantes que van a poder tener acceso a este tipo de formación no tienen los recursos. Entonces, ¿cómo primero la pregunta, ¿se ha planteado este escenario? ¿O qué propuestas, cómo podrían abordar este problema del alcance de la metodología híbrida, que si bien permite el acceso a la educación, pero a la vez no? O sea, es un paralelismo, ¿no? Por un lado me parece muy bien, pero estamos en un contexto en México donde el tener computadora, el tener una buena conexión a internet, pues no facilita esto. Entonces, ¿cómo podrían solventar ustedes este tipo de problemática? Esa sería mi pregunta. Gracias. Tenemos dentro de la escuela normal un área que tiene por nombre hasta ahorita atención a estudiantes. Y entonces identificábamos precisamente durante
la contingencia, a través de una encuesta, quienes tenían equipos electrónicos portables que contaran pues ellos, y también darnos cuenta de esta realidad. Por una parte, teníamos por acá algunas computadoras nuevas, otras seminuevas, que les hicimos llegar a casa a ellos para que pudieran trabajar, ¿no? Aún así, pues, a veces las cosas se dificultan. Llegó un programa de la de GESUM, que en este caso es la Dirección General de Educación Superior para Formadores de Docentes de México, y se llegaron recursos directos de computadoras. Y entonces, a través de estas estrategias es que se pudieron otorgar estos equipos. De tal manera que ya nos disminuyó mucho esta situación. Ya la otra cuestión que nos surgió cuando iban las educadoras al Valle de Mexicali, que viene siendo la zona rural, o bien hacer las prácticas en las zonas de periferia, pues ya se tuvieron que hacer otro tipo de estrategias, y es que sí fueron posibles, pero es otro cantar, ¿no? A través de cuadernillos, a través de redes sociales y de mucha innovación. Eso sí nos generó esa oportunidad para poder solventar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, tengo la palabra de la doctora Katia y también de Guadalupe Hernández. ¿Quién desea comentar? Ok, sí, pues muy interesante todo lo que nos comenta doctor Eleazar, y fíjese que esto que platica usted del trabajo colaborativo en investigación entre las escuelas de instituciones de nivel superior es muy importante, pero también están estos egos, ¿no? Que de repente no se permite, no permiten la colaboración, como si algo nos fueran a robar. En el ámbito donde yo me desarrollo, que es la investigación en ciencia, esto sucede con frecuencia. Y sin embargo, es muy importante romper con esto para que realmente haya una buena colaboración y sea un gana-gana, incluyendo obviamente a los estudiantes en esta formación interdisciplinar. ¿Cómo es que han logrado realmente romper con estos, más bien fomentar este trabajo colaborativo entre las instituciones? Muy bien, es una tarea a veces no tan fácil, porque en la historicidad, en el caminar, nos dimos cuenta de que estos egos no son, insisto, fáciles de romper, pero hubo una maestría en dirección y supervisión escolar a priori, o sea, anterior, donde ya hubo cierta colaboración y construcción, y dejó cierta experiencia. Y a partir de esta ya no existe, esta maestría, pero a partir de ello dijimos, bueno, podemos dar un paso más. Lo otro es que acá entre nos, y me va a dar pena, pero de repente decíamos acá en esta escuela normal, es que proviene de esta normal, quién sabe cuál, no quiero decir nombres, porque son mis hermanas, y ese es el cambio. A partir de que ando por acá, les digo, el vocablo que estoy utilizando es escuelas normales hermanas. Si a las escuelas normales hermanas nos va bien y a nosotros nos va bien, pues los beneficiados son los niños en México, en Baja California y en México. Y entonces ir reconstruyendo este tipo de pensamiento creo que ha sido muy significativo y a veces pues no fácil. También hay resistencias y hay que tomarlo con calma. Muchas gracias. Guadalupe Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Doctor Eleazar, muchísimas gracias por su participación muy valiosa y bueno, me siento muy honrada de estar aquí. De antemano me disculpo porque soy muy párvula en todos estos términos y por lo tanto mi pregunta va dirigida hacia la parte del cómo hacer las cosas. Bueno, voy a dar un poquito de introducción para que sea un poco más clara mi pregunta. En esta parte de la transdisciplina como tal, usted ya nos ha mencionado
los retos a los que se ha enfrentado en la Benemérita Escuela Normal, como esta resistencia al cambio, ¿no? Lo cual es completamente normal, no solo en la transdisciplina, sino en el cambio per se, ¿no? Porque cambiar duele y bueno, renunciar a la zona de confort es renunciar a la ignorancia y renunciar a aquello que nos causa placer, y a veces lo que nos causa placer es mantenernos en lo que yo conozco y en lo que yo sé, y de ahí no me muevo. Bueno, sin embargo, esta pandemia nos ha enseñado a todas y a todos que sí podemos cambiar, de manera consciente o de manera inconsciente. Si nosotros volteamos a ver cómo éramos antes de la pandemia y nos vemos en este momento, podemos darnos cuenta de que no somos los mismos ni las mismas. En este programa de doctorado que usted menciona, en el cual, bueno, su servidora apenas está empezando, por eso es mi inquietud tan latente, veo que implica un reto personal el empezar a cambiar de paradigma y el empezar a entrar a esto que es la transdisciplina, lo cual de manera personal yo no había escuchado y que en este momento me tiene apabullada y me tiene en una crisis realmente cotidiana. Pero bueno, entonces aquí van mis dos preguntas. La primera sería, ¿cómo dar los primeros pasos hacia pensar en transdisciplina o hacer transdisciplina en un contexto personal y social donde no se tiene ni idea del pensamiento complejo? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, bueno, ya cuando estamos trabajando con formadores en formación, que también sería mi tirada, por así decirlo, ¿hacia dónde tendríamos que dirigirnos para que este trabajo transdisciplinar impacte en la enseñanza en educación básica? Porque, bueno, pues si bien el pensamiento complejo nos dice que somos un entramado per se, creo que habría que enfocar los esfuerzos para que este entramado, bueno, resulte de la manera más positiva posible y que lo que yo haga impacte en los demás. Y si bien eso es algo que ya se da, ¿cómo enfocarnos para que dé resultados positivos? Muchas gracias. Gracias. Bueno, en torno a la primera cuestión, Guadalupe Hernández, bueno, pero que me da gusto que hayas entrado a este mundo de investigación dialéctica transdisciplinaria en este caso. Pero pues bien, quiero decirte que en principio de cuentas a todos nos fue igual que a ti. Bueno, hablo por los de Baja California. Y pues también nos fue un reto. Fue un reto porque es cambiar maneras de pensar, maneras de ver el mundo, las cosmovisiones, los llamados paradigmas y reconocer que existen otras maneras de pensar. Eso fue un ejercicio muy importante y muy impactante y que nos costó trabajo porque, como bien dices, es abandonar la zona de confort. Yo creo que lo primero que debemos hacer es, primero, pues acercarse, conocer y en ese sentido aprovechar las fuentes bibliográficas, pero también el diálogo con los otros. Yo te aseguro que los docentes que están contigo compartiendo estos momentos, las dudas, las cuestiones que tuvieras que vertir, las escucharán con paciencia y te irán proporcionando lo necesario. Es más, acá entre nos, aunque estamos acá en Baja California, seguido vamos a Morelia y nos contactamos con gente algunos de Guanajuato, de Morelia, para apapacharnos, para abrazarnos y ver que no estamos solos en esto, que es un caminar juntos. Entonces, lo primero es no te quedes sola y no vas a estar solita, vas a estar acompañada y esa sería la cuestión. ¿Hacia dónde voy? Bueno, siempre, y por eso cerré la presentación, es siempre verlo con esperanza, que es en este caso el motivo de poder transformar.
de poder cambiar a mí mismo, a los otros y con los otros. Esa sería. Excelente respuesta, doctor Eleazar. Bueno, pues vamos a continuar les presento a ustedes a la doctora Katia Vargas Ortiz. Ella es profesora asociado C de tiempo completo del Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Guanajuato, Campus León, con perfil deseable PRODEP. Es investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Cuenta con ingeniería bioquímica en el Tecnológico Regional de Morelia, maestría y doctorado en ciencias médicas con línea de investigación sobre los efectos del ejercicio sobre proteínas relacionadas con el metabolismo mitocondrial de la Universidad de Guanajuato y un postdoctorado en enfermedades por alteración del metabolismo de glucosa, también de la Universidad de Guanajuato. Ella es coordinadora general del Comité Ejecutivo Agita Bajío, que es una iniciativa de vinculación internacional para fomentar la actividad física en el estado de Guanajuato. La doctora Katia tiene diversas publicaciones en el campo de la salud, de la medicina, así es que damos el uso de la palabra a la doctora Katia Vargas Ortiz. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco mucho la oportunidad de estar en este foro. Para mí realmente es un honor aprender de ustedes, compartirles mi experiencia. Pocas veces por el ámbito en el que me desarrollo tengo este tipo de oportunidades y así que estoy profundamente agradecida y honrada de estar por aquí. Y bien, como lo mencionaban, muchísimas gracias por la presentación. Trabajo en la Universidad de Guanajuato y específicamente en el Departamento de Ciencias Médicas, en los posgrados que lleva el mismo nombre, y pertenezco al grupo académico llamado Fisiopatología y Prevención de las Enfermedades Crónico-Degenerativas. En este cuerpo académico tenemos como objetivo realizar investigación de calidad científica e impacto social enfocado al fortalecimiento del cuerpo académico y a la formación integral de los alumnos de diferentes programas educativos y a mejorar la calidad de vida de las personas. Generalmente, los alumnos que están con nosotros son del doctorado y maestría en ciencias médicas, pero también está la posibilidad de que alumnos de otras licenciaturas, sobre todo del área de medicina, trabajen con nosotros en los proyectos en diferentes momentos del año, como es el verano de la ciencia, y también dejamos los proyectos abiertos para que estos alumnos de licenciatura puedan trabajar de cerca con nosotros, haciendo un servicio social, y de esta manera se empapen un poquito, o conozcan más bien un poco de todo lo que es la metodología científica. En este cuerpo académico tenemos varias líneas de investigación y de manera indirecta abonamos a las 3 en cada uno de los proyectos que elaboramos, pero específicamente yo estoy más enfocada a abonar a la línea número 1, que es la actividad física, nutrición y envejecimiento. En este sentido, el objetivo que tiene esta línea de investigación es analizar cómo la actividad física va a impactar las proteínas musculares. Nos enfocamos en varias ocasiones específicamente en las proteínas de la mitocondria, y esto a su vez va a beneficiar el metabolismo de la persona que está haciendo la actividad física. En este contexto, la manera general en la que trabajamos para hacer este tipo de proyectos es que primero se va a elaborar el proyecto, se diseña y tiene que tomar en cuenta todas las consideraciones éticas que involucran la participación de un humano en este tipo de investigaciones. Este tipo de proyecto es evaluado por un comité de ética y cuando le da autorización, entonces empezamos a buscar a los candidatos. Si observamos que cumplen con los criterios de inclusión y ellos están de acuerdo, firman un consentimiento informado y empezamos con la evaluación ahora sí de los participantes. Esta evaluación es una evaluación, por ejemplo, de composición corporal, cuánto porcentaje de grasa, de músculo, estatura, circunferencia de cintura, etcétera. Y una evaluación clínica, primero descartamos que tengan alguna contraindicación para realizar actividad física, y medimos los metabolitos o los marcadores metabólicos de interés, puede ser glucosa, triglicéridos, colesterol, alguna molécula específica como por ejemplo la ericina. Y después de esto les hacemos una prueba de esfuerzo. Esa prueba de esfuerzo nos va a permitir determinar el nivel de acondicionamiento físico con el que están empezando los participantes. Normalmente son, y de hecho es un criterio de inclusión, que sean sedentarios o más bien inactivos físicamente hablando, para ver efectivamente cuál es el impacto que va a tener la actividad física.
y con este tipo de prueba de esfuerzo lo corroboramos. Además, los participantes que entran a este tipo de proyectos tienen ya alguna alteración metabólica, algunos tienen diabetes o prediabetes, obesidad, etc. Después de la prueba de esfuerzo se hace una biopsia. Esta biopsia la hace un especialista, un radiólogo especialista para asegurar la integridad del participante. Se va a tomar de aquí entonces un fragmento de músculo, generalmente del muslo, y con tecnologías de biología molecular se va a extraer la proteína y después a conocer cuál es la expresión de esta proteína en el músculo antes y después de varias semanas de intervención de actividad física. Esta actividad física puede ser, por ejemplo, entrenamiento aeróbico o entrenamiento de pesas o combinados. Hay diferentes posibilidades. Una vez que se terminan las semanas de intervención, se hace nuevamente la biopsia y la evaluación para comparar el antes con el después. Este procedimiento ya nos deja ver que en este tipo de investigaciones, de manera implícita y casi sin darnos cuenta, que realizamos o nos tenemos que apoyar de diferentes disciplinas y que tienen que abonar una con otra para llevar a buen término el proyecto. De hecho, los participantes que están con nosotros, aunque son del área generalmente de químico-biológicas, me refiero más que nada a los estudiantes que están con nosotros, aunque son del área de químico-biológicas o el área de la salud, ellos ya llegan con una disciplina específica. Algunos son biólogos, químicos, médicos, tenemos especialistas en terapia física, nutriólogos, que algún punto de este procedimiento les va a ser muy sencillo debido a su disciplina, pero algún otro punto no, y van a tener que aprender a lo largo de la formación de este doctorado o esta maestría, ellos van a tener que aprender diferentes disciplinas para poder realizar adecuadamente el proyecto. Esto es a través del programa que dura 2 años y a través efectivamente del desarrollo de su proyecto. La pandemia también a nosotros nos impactó de manera muy contundente. Para empezar, muchas de las investigaciones que estábamos realizando tuvimos que suspenderlas. Como les digo, las participantes que estaban en nuestros proyectos ya eran vulnerables por tener obesidad o diabetes, eran vulnerables al contagio por la COVID y no podíamos exponerlos. Por lo tanto, tuvimos que suspender y además, igual que otras instituciones, los centros de investigación, las escuelas se cerraron, que aunque teníamos las muestras para poder hacer las determinaciones necesarias, los laboratorios estuvieron cerrados. Y tuvimos que buscar otras maneras de seguir formando al alumno en este contexto y tratar de dar la formación más completa que se pudiera. Tuvimos algunas opciones, por ejemplo, que los alumnos investigaran más a fondo sobre el tema original que era su investigación para que pudieran escribir y publicar un artículo de revisión. O también pudimos entregarles algunas bases de datos para que explotaran datos que aún no habían sido documentados y pudieran escribir una tesis o un artículo original. Poco a poco la pandemia fue cediéndonos un poquito más de terreno para poder empezar a realizar nuevamente investigación, pero incluso aunque ya estábamos realizando investigación, tuvimos que hacer ajustes en los instrumentos que estábamos utilizando y en los procedimientos como diferentes a lo que conocíamos antes de la pandemia. En mi caso, por ejemplo, tuvimos que aprender alumnos y una servidora a utilizar aparatos que nos permitían medir la actividad física a distancia. Este es un acelerómetro, se utiliza en la cintura, se deja 1 semana y después de 1 semana se descargan los datos en un software especial para saber qué actividad física, más bien cuánta actividad hizo la persona, a qué nivel de intensidad y cuál era su comportamiento sedentario. Esto implicó aprender a programarlo, a conocer el software y poder descargar la información para poderla interpretar. También tuvimos que aprovechar diferentes recursos que teníamos y que no lo hacíamos. Por ejemplo, antes hacíamos la invitación a los candidatos, íbamos directamente a los centros de salud y los invitábamos a participar, les dábamos a conocer el proyecto y los invitábamos a participar. Esto no fue posible en la pandemia, así que, como les digo, explotamos algunos servicios que ya nos daba la Universidad de Guanajuato, como sus plataformas oficiales en Internet, y por medio de las noticias que ellos publicaban, se publicaban estos proyectos que estábamos elaborando para darlos a conocer. Antes de la pandemia también hacíamos una reunión inicial con los candidatos. Les leíamos el consentimiento informado, les detallábamos cuál era el procedimiento de la investigación, cuáles eran los beneficios, los riesgos, y si aceptaban, firmaban el consentimiento informado. Ahora no podíamos hacer ese tipo de reuniones y las tuvimos que hacer de manera virtual. Y aunque la mayoría de las ocasiones son investigaciones longitudinales,
teníamos que restringir lo más que se pudiera el contacto con los participantes. Así es que en lugar de tenerlos 2 o 3 veces por semana, nada más nos restringimos en 1 o 2 veces nada más, bueno, 2 veces nada más, para poder hacer las determinaciones, siempre siguiendo el protocolo de seguridad para evitar el contagio de la COVID. Varios de estos cambios realmente llegaron para quedarse. Por ejemplo, vamos a seguir utilizando los medios oficiales que nos da la universidad para estarnos difundiendo la investigación. La reunión virtual que hicimos, nos dimos cuenta que era muy flexible en el tiempo, tanto para los candidatos como para el staff de investigadores, y esto hizo que estos candidatos estuvieran más dispuestos a participar en vista de que manejaban mejor sus tiempos. Esto también vino para quedarse. Y el poco contacto o disminuir el contacto que tenemos con los participantes y seguir utilizando los protocolos de seguridad van a seguir con nosotros por un tiempo indefinido todavía. Entonces, varias de estas situaciones por la pandemia llegaron para quedarse. En cuestión de las clases y los seminarios, igual que otras instituciones, tuvimos que aprender de plataformas y el manejo de estas TICs para poder seguir con la formación de los estudiantes. Desafortunadamente, en algunos casos, nos dimos cuenta de que no están siendo suficientes, de que aunque estemos tratando lo más posible de llevar una formación integral, no es posible continuar con esto en ciertos ejemplos, mientras que en otros nos dimos cuenta de manera aliviada que este tipo de uso de TICs nos permitió potencializar incluso la formación que estamos teniendo en estos alumnos. Esto también llegó para quedarse. De tal manera que realmente el impacto que la pandemia nos trajo en esta formación interdisciplinaria, en lo que es el posgrado de ciencias médicas, realmente nos obligó a adoptar una metodología en línea híbrida, porque nuestros posgrados, como lo mencionaron hace un rato, son posgrados presenciales. Es difícil imaginarse una investigación de este tipo si no es presencial. Sin embargo, toda esta movilidad de creatividad nos llevó a tener una metodología en línea primero, ahora ya es híbrida, que definitivamente nos empujan a hacer un cambio y que varias de las situaciones que están ahora con nosotros se queden, porque sí potencializan esta formación interdisciplinaria. De hecho, hace ratito lo comentábamos, esta movilidad entre los alumnos. Cuando hay esta metodología en línea e híbrida, podemos tener alumnos por estos medios participando con nosotros, participando en los seminarios, y también a investigadores muy importantes que pueden abonar a toda esta formación del alumno. Esa es la experiencia que les quiero compartir y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Katia. Excelente experiencia. Gracias por compartir. Pues nos da mucho gusto percibir el entusiasmo con el que comparte esta experiencia. Es muy grato saber que varios dispositivos, medios tecnológicos llegaron para quedarse. Y es importante tener claro cuándo ocurre una educación en línea y cuándo se convierte en híbrida, cuándo es presencial. Entonces, bueno, sabemos que la educación híbrida, los entornos virtuales nos ayudan en la construcción del conocimiento para el saber conocer, y que los momentos que hay que estar en presencial es cuando tenemos que construir un nuevo ecosistema formativo, donde podamos compartir, colaborar, donde desarrollemos otro tipo de habilidades que normalmente no se habían dado. Y pues me da mucho gusto ver esta actitud, porque no todo el mundo tiene esa perspectiva. Yo creo que el mundo ha cambiado, queramos o no. ¿Alguien desea hacer alguna participación? Vi una mano levantada, pero ya no está. ¿Alguien que quiera comentarle a la doctora Vargas? Mayela. Yo. Doctora Mayela, y luego el doctor Eleazar. Doctora, muchísimas gracias por la presentación, y también me doy cuenta que venimos de campos muy distintos todos, y es muy curioso cómo convergemos en pensamiento y cómo convergemos en el hacer, ¿no? Pese a hasta un tenor, ¿no? El doctor Eleazar, que después de todo, o sea, es muy bonito y es lo enriquecedor, creo, de este tipo de encuentros, ¿no? La diferente disciplinas, ¿no? Que tenemos cada uno de los que nos movemos en el día a día. Así es que, bueno, la presentación, muchísimas gracias. Yo vengo de un campo completamente distinto y, bueno, pues en estos 10 minutos me he dado cuenta de
la importancia, ¿no? Pues de este tipo de disciplinas. Yo tengo dos preguntas. Entiendo que pretenden institucionalizar este tipo de metodología híbrida, ¿no? La van a mantener a corto plazo, ¿no? O a largo plazo. Debido a la peculiaridad de las ciencias médicas, que como bien usted dijo, requieren algunos pues, la presencialidad, que no todo se puede hacer desafortunadamente en línea, ¿han pensado modificar algún tipo de, por ejemplo, el tipo de enseñanza que permita involucrar a más personas? Esa es la primera pregunta, con la experiencia que han tenido. Y por otro lado, ¿qué desventajas podría tener este tipo de metodologías en su campo específico, que es un campo médico, pues donde la observación directa, donde el contacto con el paciente o con el contacto, bueno, pues con los experimentos es muy importante? Entonces, esas serían mis dos preguntas. Sí, muchísimas gracias. Realmente el posgrado que tenemos, tanto la maestría como el doctorado, son presenciales. Es su característica fundamental. La pandemia nos obligó a adoptar metodologías primero en línea y ya ahorita son híbridas. Y en ese momento tuvimos que tomar diferentes alternativas para la formación de los alumnos y que ellos pudieran titularse en tiempo y forma. Sin embargo, sabemos que no les estamos dando las competencias completas porque estamos formando investigadores. Y en línea e incluso de manera híbrida no vamos a tener estos investigadores porque se requieren muchas competencias prácticas, muchas competencias que solamente se van a aprender de manera presencial. Pero sí nos dimos cuenta de que había otras que podían mantenerse en línea para tener como una forma híbrida, porque se potencializaba la información, se desarrollaban capacidades como el uso de las TICs, que no nada más los utilizamos el docente, sino también los alumnos tuvieron que ahora sí que entrarle con todo esto y empezar a potencializar capacidades, competencias que en su momento no lo hubiéramos pensado, tanto como lo digo para alumnos como para maestros. Pero sí definitivamente nos abrió una ventana muy amplia de posibilidades, porque cuando nos vimos encerrados en esta contingencia, empezamos a tener todo en línea, pero al mismo tiempo dijimos, bueno, pero pues ahora sí, como todo el mundo está en su casita, el investigador de Italia puede darnos una charla, y el investigador de Brasil, de España, de diferentes regiones del mundo y del país, pueden conectarse y apoyarnos con su conocimiento y su retroalimentación. Y esto es lo interesante, y esto es lo que nos queda claro, que se va a quedar, que llegó para quedarse en medida de lo posible, y que de alguna manera, aunque no declaremos que es un posgrado híbrido, este tipo de situaciones las tenemos que mantener. Y sí, la desventaja, si adoptamos una metodología solamente híbrida, sí sería que dejamos de desarrollar competencias necesarias para un investigador en este área. Muchas gracias. Gracias. Doctor Eleazar. Gracias. En mi caso, doctora Katia, felicitarle porque acá entre nos tengo una hija que inició la formación de licenciatura en enfermería acá en Mexicali, Baja California. Ya se salió de la carrera porque en este caso esta falta de los cambios en los instrumentos, procedimientos, hicieron mucha falta. Desgraciadamente, la facultad solamente se quedó con la cuestión de repetir y utilizar softwares para identificar casos anatómicos, pero todo el software, y entonces pues ya terminó por tumbarse su vocación. Claro, yo digo que si hubiera tenido una vocación real, le sigue con esa carrera, ya está en otra. Pero igual, creo que fue uno de los factores que también de alguna manera fueron, si no determinantes, presentes. Y entonces qué padre que se atrevieron a hacer eso, y sobre todo converger con múltiples profesionales de la salud. Eso me pareció muy, muy, muy padre, y ojalá que algún día también a nivel de conversación, porque yo sé que muchos médicos también se les da esta cuestión de la didáctica, pero conversar también con profesionales de educación andragógica
para hacer algunos cruces y poder todavía fortalecer aún más estas propuestas que han estado haciendo ustedes. Muchas felicidades, doctora Katia, y aprovecho, Mayela, porque se me olvidó en el tintero de una vez, que a mí me encantó mucho la cuestión esta de las redes de colaboración entre las universidades. Dije, wow, y luego de a 10 y en diferentes puntos de Europa, diferentes países, esa es una experiencia maravillosa. Que bueno, como decimos por acá, eso está indecible todavía pero ahí vamos en camino. Gracias. Bueno, aquí quiero hacer un comentario que, bueno, que salió a colación en la primera presentación de usted, doctor, ¿no? El problema de la colaboración, ¿no? La reticencia de muchos, y también la doctora Katia, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tenemos aquí? Que hay un incentivo económico para todas las universidades. Entonces, la gente que compartimos, tenemos un incentivo económico y también tenemos unos entregables que cumplir, ¿no? Si no cumplimos con los entregables, pues tenemos una penalización muy alta y tenemos bastantes cuestiones legales que cumplir. Entonces, acá la colaboración está muy bien, pero es una colaboración un tanto forzada porque todos tenemos la obligación de cumplir. Nos hemos planteado qué va a suceder el día que no tengamos este financiamiento tan grande y tengamos que subsistir con otro tipo de financiamiento. Nos hemos planteado esta pregunta y seguramente aquí van a venir los problemas de la colaboración, porque es verdad que muchas universidades quieren lo mejor para ellos y ven su beneficio en lugar de los demás. Esperemos que esto no sea así, pero acá también se ve la tendencia mucho del aislamiento del investigador estrella, que él elige con quién colaborar, con quién no, y no colaboro con el otro profesor estrella porque cada uno tenemos nuestro sello personal y queremos nuestro reconocimiento. Esperemos que no, pero ya se lo diré en un par de años cuando esté implementado el proyecto y a ver si coincidimos en otro momento y ojalá tengamos buenas noticias, ojalá. Sí, sí. Bien, nos quedan 8 minutos para cerrar. ¿Qué les parece si cerramos? Este cierre lo vamos a hacer únicamente entre los 3 ponentes porque ya nada más tenemos 8 minutos. La pregunta sería, ¿cuál es nuestra postura para integrar los aportes de distintas disciplinas para enriquecer la formación transdisciplinaria híbrida? Es decir, ir más allá de las disciplinas y en distintos niveles de realidad. Por ejemplo, en el caso de la medicina, si los procesos formativos incorporan las artes o la cocina o la educación socioemocional, y por ejemplo, si en el caso de educación formadora de formadores en preescolar, incorporan las ciencias o, no sé, la economía, y de igual manera en la universidad si están incorporando otro tipo de elementos que requieren para formar un sujeto más integral, más holístico, que responda a las necesidades de la sociedad actual. ¿Quién desea iniciar? Ya nada más tenemos unos 2-3 minutos cada quien. Bueno, si me permiten, pues sí, realmente la postura que tenemos en integrar las diferentes disciplinas, como les mencionaba, en la investigación que hacemos se da como de manera natural. Incluso sin darse cuenta, los alumnos van integrando diferentes disciplinas para llevar a bien su investigación. Sin embargo, esta formación holística de los alumnos es muy importante y sí, definitivamente la postura que tenemos muchos de los colegas es que sí, es importante esta parte de la educación socioemocional, el arte, todo esto que se acaba de mencionar es muy importante, pero coincido en lo que se decía hace un momento. Esta formación, y no es que le esté echando la pelotita a otros niveles, sí se requiere que en cada nivel se esté abonando, pero es muy importante que desde que los niños empiezan con su formación desde casa se tenga este tipo de integración en la educación, una integración que esté abordando todos estos aspectos para que sea más fácil irlo llevando en cada etapa. Y también esto que se comentaba de lo difícil que es romper con los egos para que haya una colaboración entre las universidades, también se tiene que ir trabajando desde etapas muy tempranas para entender que al final de cuentas, cuando colaboramos, gana todo el mundo.
Y sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Katia. Bueno, ¿Quién continúo sigue? yo. Doctora Mayela, adelante. Sí, básicamente la postura que tenemos nosotros, este proyecto, es uno de su lema central y su generis, ¿no? La transdisciplinariedad y la formación holística del estudiante, en donde se me olvidó comentar que cuando el estudiante decide apuntarse a este sistema educativo, tiene la obligación de hacer un cierto curso introductorio en donde se le habla de valores europeos, se les habla de la problemática social actual, del todo el tema sostenible, independientemente sea ingeniero, médico, contador, etcétera, tiene un catálogo de cursos en donde se fomenta todo este tipo de conocimiento, ¿no? Que podríamos hacer. Y luego las actividades, pues evidentemente precisamos y exigimos que todas las actividades vengan compuestas por diferentes ramas, por diferentes estudiantes de distintas universidades, que lo que pretendemos es el intercambio de ideas, el intercambio de culturas y la manera de abordar un problema desde distintas perspectivas con el objetivo de que sea la solución más amplia posible que pueda abarcar a un gran número de personas. Muchas gracias. Gracias, doctora Mayela. Doctor Eleazar. Gracias. Bien, en este caso, en lo que compete a las instituciones formadoras de docentes, pues quiero decirles que en principio de cuentas no ha sido fácil el hecho de que generalmente tendrían que ser licenciados en educación básica, cualquiera que este sea, aquellos que tenían que dar la clase, y los que teníamos una profesión distinta, no siempre éramos muy bien vistos. Sin embargo, estas nuevas maneras de ver las cosas en conjunto y aprendiendo unos con otros, en el paso de los años nos ha ido enriqueciendo. Y entonces creo que desde ahí empezaban ya estos trastoques importantes de ir más allá de lo que solamente se conocía. Entonces, por ejemplo, en el caso de preescolar, todavía no tenemos un trabajo que enseña a las estudiantes a ser emprendedoras. Fíjese lo que estoy diciendo. Se les prepara nada más para formarse e insértate en un sistema educativo que te va a ofrecer a ti el trabajo. Pero no más allá. Tenemos a Mayela, que es una economista, y pues que en este caso tendríamos que ver que existen diferentes modelos, estrategias, técnicas que nos van a llevar e incluso necesidades para poder ir más allá de todo ello. Y eso implicaría, pues, todavía sumar a otros agentes educativos en esta construcción, en la formación de formadores interdisciplinaria. Entonces, otra situación que tenemos en las escuelas normales es que decimos, el trabajo social está solamente delimitado al hecho de que tú vayas a hacer la práctica con los niños. Y hace rato Mayela decía, es importante ver a las personas adultas, a los que están enfermos, a los que tienen tal o cual cosa. Y bueno, aquí pudiera yo hacer algunas invenciones emergentes para poder ayudar a concientizar en una formación más allá de lo que tiene la malla curricular. No voy a extenderme mucho porque ya el tiempo se ha acabado, pero fíjense, estoy hablando aquí de que la postura es ir más allá con las interdisciplinas y en pro, pues, de lograr la auto y la ecoformación docente y ciudadana. Gracias, doctor Eleazar. Doctora Mayela Saray López Castro, doctora Katia Vargas Ortiz, doctor Eleazar Castro Guardado, ha sido un placer conversar con ustedes en esta mesa. A nombre de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior, RIAICES, y del Cuerpo Académico Formación de Formadores Formares de la Escuela Normal Superior de Michoacán, agradecemos su participación en esta mesa de formación transdisciplinaria, metodología híbrida y en línea. Enhorabuena, éxito a todas y a todos. Les invitamos a continuar con las actividades programadas. Bonita tarde. ¿Alguien desea hablar? A ver, podemos... No sé si alguien quiere hablar, doctora Francis, doctora Martina, doctora Vivi, ¿qué les ha parecido? Un comentario muy breve. A mí me pareció muy interesante la mesa. Creo que nos dan muchos insumos para poder seguir trabajando.
creo que nos han permitido también descubrir cosas que se dan de manera muy natural y que es un aprendizaje escuchar voces de personas tan jóvenes que nos llenan pues de mucho estímulo para seguir adelante en esta empresa que tenemos como formadores. Muchas gracias. Gracias, doctora Francis. Ella es del equipo de la Escuela Normal Superior. Doctora Martina. Igual, bueno, ha sido para mí muy reconfortante escuchar estas nuevas voces, esta nueva generación, y bueno, ver cómo las posibilidades se están potenciando desde ahora, ¿no? Yo creo que la colaboración va a ser un punto que es importante continuar, hoy que es un punto solamente de inicio, y bueno, pues muchísimas felicidades, muchísimas gracias